mientras tú y yo estamos aquí hablando, en este preciso momento, sin que te des cuenta, una inteligencia artificial acaba de ejecutar más de 4.000 transacciones en menos de un segundo dentro del mercado. No una, no 10, no 100, sino miles de decisiones ejecutadas de forma automática, coordinada y extremadamente precisa. Y lo más importante no es la velocidad, porque hoy en día hablar de velocidad ya no impresiona tanto. Lo verdaderamente importante es que no lo hizo por azar. No fue suerte, no fue intuición, no fue una corazonada, como por ejemplo las que podríamos tener nosotros cuando creemos que el precio va a bajar o va a subir. Lo hizo porque ya sabía lo que estaba pasando incluso antes de que ese movimiento fuera evidente para la mayoría de personas. Esa inteligencia artificial analizó el sentimiento del mercado en redes sociales, revisó conversaciones, detectó cambios en el comportamiento de miles de usuarios en tiempo real. Al mismo tiempo, monitoreó el flujo de liquidez dentro del mercado, identificando hacia dónde se estaba moviendo realmente el dinero, no lo que parecía en la superficie, sino lo que estaba ocurriendo detrás. Además de eso, fue capaz de detectar patrones de volatilidad que para un humano son prácticamente invisibles, patrones que ocurren en fracciones de segundo, y todo esto ocurrió antes de que una simple vela terminara de cerrarse. Ahora quiero que te detengas un segundo y realmente pienses en esto. Mientras ese tipo de sistemas están operando a ese nivel, la mayoría de personas siguen haciendo trading de forma completamente manual. Abren su plataforma, miran gráficos que ya reflejan información pasada, utilizan indicadores que reaccionan a movimientos que ya ocurrieron y toman decisiones basadas en lo que sienten en ese momento. A veces es miedo, otras veces es emoción, otras veces es simplemente intuición, pero la mayoría de los casos no es un análisis objetivo, es una reacción emocional. Y aquí es donde ocurre el verdadero problema, porque mientras unos están anticipando el mercado, otros simplemente están reaccionando a él. Y en un entorno donde la velocidad y la información lo son todo, reaccionar tarde significa perder dinero. En otras palabras, están jugando un juego que ya cambió, pero siguen usando las reglas antiguas. El trading manual, tal como lo conocíamos hace unos años, está empezando a quedarse atrás, está obsoleto. No desaparece de un día para otro, pero cada vez pierde más ventaja frente a sistemas automatizados que no cometen errores humanos. Y en este 2026 esto ya no es una teoría, es una realidad. Si no estás utilizando algún tipo de infraestructura algorítmica, si no tienes herramientas que te ayuden a procesar información a gran escala, hay una alta probabilidad, sin darte cuenta, de que estés ocupando el rol contrario al que crees pertenecer. No estás compitiendo contra el mercado, estás siendo parte de la liquidez que otros están aprovechando. Hoy vamos a abrir algo que muchas personas mencionan, pero muy pocas entienden realmente: la infraestructura algorítmica que hay detrás de este tipo de sistemas de inteligencia artificial en los mercados financieros. Vamos a desglosar ¿qué significa esto? ¿Qué hay detrás de estas arquitecturas y por qué cada vez más personas con capital están migrando hacia este tipo de soluciones? Vamos a entender cómo los grandes están automatizando sus decisiones, cómo están reduciendo al mínimo el factor humano y por qué eso les da una ventaja tan clara frente al trader promedio, al trader retail como tú. Y también cómo herramientas como TechChain te permiten acercarte a ese enfoque sin convertirlo en una caja negra imposible de entender. Pero lo más importante de todo no es solo entender lo que hacen ellos, sino entender cómo tú puedes empezar a aplicar este tipo de enfoque sin necesidad de ser un programador, sin conocimientos avanzados y sin depender de sistemas opacos o imposibles de ajustar. Porque al final la diferencia no está en quién tiene más información, sino en quién la procesa mejor y más rápido. Y aquí es donde entra TechChain, pero no de la forma en la que la mayoría de personas lo imagina cuando escucha términos como inteligencia artificial, automatización o bot de trading. Porque normalmente cuando alguien entra a este mundo y escucha ese tipo de palabras, lo primero que se le viene a la cabeza es una especie de sistema mágico
que funciona solo, que se conecta a una cuenta de trading y empieza a imprimir o a generar dinero sin intervención humana, sin esfuerzo y sin riesgo. Y esa idea, aunque es atractiva, es exactamente la razón por la que la mayoría de personas como tú termina decepcionándose en el trading, porque buscan una solución que elimine la necesidad de pensar, cuando en realidad lo que necesitan es una herramienta que les permita pensar mejor y ejecutar de forma más eficiente. TheChain no es un botón mágico que apretar para ganar dinero, no es un sistema milagroso que elimina el riesgo real del mercado, ni una solución que reemplaza completamente el criterio humano. Tal cosa no existe. Es algo mucho más importante que eso, aunque suene menos espectacular al principio. Es infraestructura, y entender esta palabra en profundidad cambia completamente la forma en la que ves el trading. Cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando de un conjunto de sistemas diseñados para procesar información de manera constante, estructurada y objetiva, sin depender de emociones, sin depender del estado mental del momento y sin verse afectados por factores humanos como el cansancio o la presión. Es como pasar de operar con intuición a operar con un sistema que tiene memoria, consistencia y capacidad de adaptación automática en tiempo real. Esto implica un cambio de mentalidad bastante grande. Automáticamente dejas de pensar qué creo que va a pasar o qué siento que debería hacer y empiezas a preguntarte qué está indicando la información disponible o cómo puedo ejecutar eso de la manera más eficiente posible. Es una transición desde la opinión hacia el proceso. Imagina por un momento que tienes un sistema que puede observar múltiples fuentes de información al mismo tiempo, algo que para un humano sería prácticamente imposible de hacer de manera consistente y objetiva. Un sistema que puede analizar no solo el precio o su estructura, sino también el volumen, la liquidez, el régimen del mercado actual, el comportamiento de otros participantes del mercado y patrones históricos que se repiten en determinadas condiciones. Ahora imagina que ese mismo sistema no se cansa, no pierde concentración, no se distrae con factores externos y no cambia de comportamiento simplemente porque tuvo una mala racha o porque tuvo una buena racha. Porque ese es otro punto importante. El humano tiende a cambiar su forma de operar en función de resultados recientes. Si pierde, duda más. Si gana, se confía más y en ambos casos se aleja de su plan original de trading. Un sistema bien diseñado no hace esto en absoluto. Mantiene siempre su lógica de ejecución basada en condiciones específicas. Si las condiciones se cumplen, actúa. Si no se cumplen, no actúa. Y eso, aunque suene simple, es extremadamente difícil de replicar de manera manual en el trading retail, sobre todo durante largos periodos de tiempo. Por ejemplo, cuando el mercado entra en una zona de incertidumbre, como ha pasado en distintos momentos recientes donde el precio del Bitcoin se mantiene en rango sin una dirección clara, un trader humano empieza a experimentar una serie de conflictos internos. Empieza a cuestionarse cada movimiento, a reinterpretar la información que recibe constantemente, a cambiar de sesgo dependiendo de la última vela que vio, pero un sistema no experimenta ese conflicto, analiza variables definidas, identifica patrones que han ocurrido realmente antes en contextos similares y actúa en función de la probabilidad, no en función de sensaciones o emociones. No necesita tener razón en cada operación, solo necesita ejecutar de forma consistente una ventaja estadística a lo largo del tiempo. Y aquí es donde está el verdadero valor de este tipo de herramientas, no en acertar siempre, sino en eliminar las inconsistencias humanas que en la práctica son las que terminan destruyendo la mayoría de cuentas de traders. Pero es importante dejar algo claro para no caer en expectativas irreales. Este tipo de sistema no elimina el riesgo. El riesgo es inherente al mercado. El mercado sigue siendo incierto, sigue habiendo variables que no se pueden controlar y sigue existiendo la probabilidad de pérdida. Lo que cambia es la forma en la que interactúas tú con ese riesgo. En lugar de enfrentarte al mercado con decisiones impulsivas o emocionales, lo haces con un sistema que está diseñado para gestionar ese riesgo de manera más estructurada. Con esto al final puedes definir reglas,
puedes probar escenarios, puedes ajustar parámetros y puedes medir resultados de forma muchísimo más precisa. Eso no garantiza que vayas a ganar siempre, pero sí aumenta la probabilidad de que tomes decisiones más coherentes a lo largo del tiempo. Y en un entorno como el trading, donde la consistencia es mucho más importante que el resultado puntual de una sola operación, esa diferencia es enorme y es lo que define la línea entre ganar o perder de nuevo. Ahora que entiendes el enfoque general, la siguiente pregunta lógica es cómo funciona realmente todo esto por dentro. Porque una cosa es hablar de inteligencia artificial, automatización e infraestructura, y otra muy diferente es entender qué está pasando realmente detrás de ese sistema cuando se toma una decisión. La base de todo este tipo de tecnología está en cómo se organiza el proceso completo desde que entra la información hasta que se procesa y se ejecuta una operación. Y aquí es donde aparece un concepto clave que marca la diferencia frente a los sistemas tradicionales: la arquitectura modular, o lo que normalmente se conoce también como la infraestructura de microservicios. En lugar de tener un único programa gigante que intenta hacerlo todo al mismo tiempo, lo que hace TechChain es dividir todo el proceso lógico en múltiples componentes independientes o nodos, cada uno especializado en una tarea concreta. Esto puede parecer un detalle técnico sin importancia, pero en realidad es lo que permite que el sistema sea rápido, flexible y sobre todo capaz de adaptarse a un entorno que cambia constantemente, como los mercados financieros. Para entenderlo mejor, puedes imaginarlo como una cadena de producción donde cada parte tiene una función específica y todas trabajan de forma coordinada para un resultado final. Si una parte falla o necesita reajustarse, no tienes que detener todo el sistema, simplemente modificas ese componente específico y el resto mientras sigue funcionando. Eso en trading es la clave, porque el mercado no espera y cuando tienes una operativa abierta necesita velocidad, agilidad y eficacia. El primer bloque dentro de este sistema es la recolección de datos, y aquí es donde empieza todo, pero no estamos hablando de datos básicos del precio que ves en un gráfico normal y corriente. Estamos hablando de múltiples capas de información que se combinan para construir una visión muchísimo más completa y profesional del mercado. Esto incluye diferentes capas de datos del precio, volumen de transacciones, profundidad del mercado y, por ejemplo, órdenes pendientes, además del comportamiento histórico del propio activo en distintos contextos de volatilidad y regímenes de mercado. El punto importante aquí no es solo la cantidad de datos, sino la calidad de los mismos, porque en el trading hay una regla que no falla: si la información que utilizas está incompleta, retrasada o manipulada, las decisiones que tome van a estar basadas, pues, evidentemente, en una realidad distorsionada. Y cuando operas con información incorrecta, el resultado casi siempre termina siendo el negativo, el quiebre. Por eso, en esta primera etapa no se trata solo de recolectar datos, sino de procesarlos, filtrarlos, validarlos y estructurarlos de forma que puedan ser utilizados correctamente en las siguientes etapas. Una vez que tienes esa base de información, entra la segunda capa, que es el análisis mediante la lógica. Y aquí es donde muchas personas simplifican demasiado lo que hace la inteligencia artificial. No se trata simplemente de predecir el mercado. De hecho, intentar predecir el mercado de forma exacta es una idea bastante limitada. Lo que realmente hace este tipo de sistema es identificar patrones, correlaciones, comportamientos que se repiten bajo ciertas condiciones. Al final, lo que hace es analizar y detectar ineficiencias del mercado que se puedan operar y explotar. Es decir, no intenta adivinar el futuro como si fuese una bola de cristal, sino que analiza cómo ha reaccionado el mercado en situaciones similares en el pasado y evalúa probabilidades en función de eso. Además, algo clave es que este análisis no es estático, no es un sistema que se configura una vez y funciona igual siempre. Está diseñado para adaptarse. Si el mercado cambia su comportamiento, el sistema ajusta sus parámetros. Si la volatilidad aumenta, cambia su forma de
de operar. Si el volumen disminuye, modifica sus condiciones de entrada o salida. Y esto es especialmente importante porque uno de los mayores problemas de las estrategias manuales es que suelen estar diseñadas para un contexto o régimen de mercado específico. Punto fin. Por eso terminan fallando tarde o temprano. Funcionan bien en una tendencia, pero fallan en un rango. Funcionan bien con alta volatilidad, pero fallan en baja volatilidad. Y el trader muchísimas veces tarda en darse cuenta muchísimo, lo que al final lleva a la quiebra. Un sistema bien diseñado reduce completamente ese desfase porque está constantemente ajustándose a lo que está ocurriendo dentro del mercado en ese momento. Después de la capa de análisis llegamos a una de las partes más críticas de todo el proceso: la toma de decisiones y ejecución. Aquí es donde muchas estrategias manuales fallan, es donde falla la mayoría, incluso cuando el análisis era correcto, porque no basta con identificar una buena o una posible buena oportunidad, también necesita ejecutarla en el momento adecuado y de la forma correcta. Un retraso de unos segundos, una duda en el momento de entrar, una decisión de cambio en el último momento, todo esto afecta directamente al resultado final de tu operativa. Un sistema automatizado elimina ese problema por completo. Cuando las condiciones definidas se cumplen, la orden se ejecuta. No hay dudas, no hay reinterpretaciones, no hay emociones que interfieran en el proceso. La ejecución ocurre exactamente bajo las reglas establecidas previamente. Y esto no solo aplica a la entrada, sino también a la salida y a la gestión. El sistema no espera un poco a ver qué pasa, no cambia el plan en medio de la operación, no intenta recuperar una pérdida, ni maximizar una ganancia por un impulso, simplemente sigue el proceso rigurosamente. Además, todo esto ocurre a una velocidad que para un humano es imposible literalmente de replicar. Desde que se detecta una oportunidad hasta que se ejecuta la operación pueden pasar literalmente milisegundos. Y en ciertos tipos de estrategia, especialmente en aquellas que dependen de pequeñas ineficiencias del mercado, esa diferencia de tiempo es literalmente la diferencia entre ganar o no poder ejecutar la operación. Otro punto importante es que este tipo de sistema no funciona como una única estrategia rígida. Puede integrar múltiples lógicas al mismo tiempo, puede estar analizando distintas condiciones, distintos mercados o distintas oportunidades de forma paralela, algo que manualmente sería extremadamente complejo de gestionar, sobre todo sin cometer errores. Y todo esto se puede medir, ajustar y optimizar, porque a diferencia del trading manual, donde muchas decisiones quedan en el terreno subjetivo, aquí cada acción puede ser registrada, analizada y mejorada con el tiempo. Puedes ver qué funcionó, qué no funcionó, en qué condiciones una estrategia tuvo mejor rendimiento y en cuáles tuvo peor desempeño. Esa capacidad de aprendizaje estructurado es lo que permite al algoritmo, al sistema, que evolucione constantemente. Al final, cuando juntas todas estas capas, datos, análisis, adaptación y ejecución, lo que tienes no es un simple bot de trading, sino un sistema completo diseñado para interactuar con el mercado de una forma muchísimo más eficiente que la mayoría de enfoques manuales. Y eso no significa que el humano deba desaparecer del proceso, significa que su rol cambia. Deja de ser el que toma decisiones impulsivas en tiempo real y pasa a ser el que diseña, ajusta y supervisa el sistema que toma esas decisiones. Y ese cambio de rol es probablemente una de las diferencias más importantes en la nueva forma de operar en este 2026 dentro de los mercados financieros. Y esto nos lleva a una de las partes más importantes de todo este vídeo, porque hasta ahora hemos hablado de estructura, de sistema, de cómo se procesa la información y cómo se ejecutan las decisiones, pero la pregunta clave aquí sigue siendo la misma: ¿cómo se traduce todo esto en estrategias reales que pueden vivir dentro de UNEA en una plataforma como MetaTrader 5 para que tú puedas beneficiarte de ello? Y aquí es donde muchas personas cometen un error fatal. Piensan que el valor está en encontrar la estrategia perfecta, una especie de fórmula mágica secreta que siempre funciona sin importar el contexto, que un gurú de internet tiene y que se lo va a vender por un módico precio. Pero en los mercados financieros, en los mercados reales, en el mundo real, en los mercados dinámicos, esa idea simplemente no existe. No hay una única estrategia que funcione
siempre, en todo momento y en cualquier condición. Lo que sí existe son enfoques que, cuando se ejecutan correctamente, cuando la idea se ejecuta bien y se ejecuta de forma consistente, pueden encontrar y explotar en eficiencias concretas del mercado, por ejemplo, rango, rupturas, cambios de volatilidad, reversiones a la media, etc. Uno de los enfoques más interesantes cuando hablamos de Expert Advisor es precisamente combinar varias lógicas simples en lugar de una sola lógica mágica. Por ejemplo, puedes tener un bloque orientado a tendencia que opere cuando el mercado está en una tendencia direccional. Puedes tener un bloque de reversión a la media que actúa cuando el precio se estira demasiado respecto a su rango habitual y va a tender a una reversión. Puedes tener un bloque de gestión de volatilidad que adapta el tamaño de tu posición y los stop loss cuando el mercado se acelera o se comprime. Para entenderlo bien, primero hay que cambiar la forma en la que ves el mercado dentro de tu MetaTrader. La mayoría de personas sigue operando como si el gráfico fuera solo una serie de velas de colorines que suben y bajan, pero para un sistema algorítmico esas velas se pueden traducir en estructuras estadísticas, en rangos diarios, en medias móviles, en desviaciones estándar, en niveles de volatilidad, en sesiones horarias, etcétera, etcétera. Y aquí es donde entra la infraestructura que necesitas, porque una cosa es tener la idea de voy a operar rupturas de rango o voy a hacer reversión a la media, y otra muy distinta es tener un sistema que, por ejemplo, detecte de forma objetiva cuando el mercado está en un rango y cuando está en una tendencia, que ajuste automáticamente los parámetros de la estrategia cuando cambia la volatilidad, que ejecute entradas y salidas siempre bajo las mismas condiciones, sin interpretar la señal cada vez. En un bot de trading o Expert Advisor esto se traduce, por ejemplo, en reglas como: si el rango medio diario se mantiene por debajo de X durante N días, priorizo estrategias de rango. Si la volatilidad se expande por encima de cierto umbral, activo la lógica de ruptura y desactivo la reversión. Si la relación entre un stop loss y un take profit deja de tener sentido con la volatilidad actual, el sistema, por ejemplo, reduce o deja de operar. Fíjate que no estamos hablando de predecir el próximo gran movimiento que nos ayude a ser millonarios, sino de algo mucho más práctico y realista. Estamos hablando de adaptar la lógica a las condiciones del mercado, a las condiciones que tienes delante de ti, y dejar que el sistema ejecute esa lógica de forma coherente a lo largo del tiempo. Y aquí hay un punto clave que muchas veces se pasa por alto. El valor no está solo en la entrada, está en lo que ocurre antes y en lo que ocurre después, en cómo filtras las operaciones, en cómo dimensionas el riesgo, en cómo ajustan los parámetros cuando el entorno cambia y en cómo decides cuándo una estrategia deja de tener sentido. Un EA bien diseñado te permite hacer precisamente eso: probar la estrategia con datos históricos de forma masiva, ver qué tipos de mercado funcionan mejor o funcionan peor y en cuáles deja de tener ventaja. Te permite ajustar parámetros y volver a validar en lugar de cambiar de idea cada vez que el mercado te lleva a la contraria. Lo importante es entender que el objetivo no es construir un bot de trading que adivine el futuro del mercado. El objetivo es construir un sistema que explota pequeñas ventajas pero repetibles, bajo reglas que tú entiendes y controlas. Porque el mercado no es perfectamente eficiente, siempre hay pequeñas ineficiencias, pequeños patrones de comportamiento, pequeños desajustes temporales, etc. La mayoría de personas no puede aprovecharlos porque no tienen ni la disciplina ni la estructura necesaria para ejecutarlo igual una y otra vez. Pero un sistema bien diseñado, conectado a una infraestructura que le permite procesar información y ejecutar sin emociones, sí puede hacerlo. Y esa es la ventaja real. No se trata de acertar el próximo gran rally, se trata de explotar pequeñas oportunidades de forma consistente, operación tras operación, mes tras mes, año tras año. Y al final de todo esto, después de entender cómo funciona el sistema, cómo se procesan los datos, cómo se ejecutan las decisiones y qué tipo de estrategias se están utilizando realmente en el mercado actual, todo se reduce a una idea que es mucho más simple de lo que parece, pero que al mismo tiempo es incómoda de aceptar para la mayoría. La pregunta no
es si la inteligencia artificial va a reemplazar a los traders, porque si eres honesto contigo mismo, esa transición ya está ocurriendo hoy mismo. No es algo que va a pasar en el futuro, es algo que ya está pasando ahora mismo mientras que estás viendo este vídeo en tiempo real en cada movimiento del mercado. Cada vez más volumen está siendo gestionado por sistemas automatizados. Solo en 2025 hasta el 80% de las operaciones de trading se ejecutaron por algoritmos. Puedes buscar el dato y esto quiere decir básicamente que cuando tú abres una operación en el mercado con una probabilidad del 80%, tu contraparte, tu rival, tu oponente será un algoritmo profesional optimizado para quedarse con tu dinero. Cada vez más decisiones se están tomando en función de datos procesados por algoritmos y cada vez menos espacio queda para competir únicamente con intuición, con análisis manual o con decisiones basadas en lo que parece que está pasando. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Durante mucho tiempo el trading fue visto pues como una habilidad individual, como un expertise de la persona, como algo que dependía de la experiencia de esa persona, de la capacidad de leer gráficos, de la intuición desarrollada con el tiempo, etc. Y aunque eso sigue teniendo cierto valor, ya no es suficiente por sí solo para ser rentable. Porque ahora no solo compites contra otras personas que van en disminución, sino que compites con algoritmos contra sistemas de trading optimizados y profesionales que van en aumento. Compites contra estructuras que no se cansan, que no dudan, que no se distraen y que no cometen errores emocionales. Sistemas que pueden analizar más información en menos tiempo y ejecutar con una precisión que manualmente es imposible de igualar. Y en ese entorno, intentar jugar con las mismas herramientas de hace años no es una estrategia, es una desventaja. Por eso, la verdadera pregunta no es si esto te gusta o no te gusta, si te parece justo o no, o si prefieres seguir operando de forma manual. La verdadera pregunta es si vas a adaptarte o si vas a ignorarlo, porque el mercado no se va a adaptar a ti, eres tú quien debe adaptarse al mercado. Y cuando el mercado evoluciona, cuando se vuelve más rápido, más eficiente y más competitivo, quedarte en el mismo nivel no significa mantenerte igual, significa entrar en degradación, significa quedarte atrás. Ahora es importante entender algo para no caer en otro error. Adaptarte no significa eliminar completamente el factor humano, no significa que ahora todo lo va a hacer una máquina y tú no tienes que hacer nada. Al contrario, significa que tu rol cambia. Dejas de ser el que intenta reaccionar al mercado en tiempo real a cada movimiento del mismo y pasas a ser el que diseña, entiende y supervisa el sistema que toma esas decisiones. Pasas de operar directamente a construir una estructura que opere por ti bajo reglas claras. Y ese cambio de rol es probablemente uno de los más importantes dentro de esta nueva etapa que estamos viviendo en el mundo del trading. Porque ya no se trata solo de analizar bien, se trata de construir procesos que se ejecuten bien. Se trata de entender dónde está la ventaja, cómo se puede sistematizar y cómo se puede replicar de forma consistente a lo largo del tiempo. Y aquí es donde muchas personas se quedan a mitad de camino, porque entienden el concepto, ven el potencial, pero no hacen nada con esa información. Siguen operando igual, siguen tomando decisiones impulsivas, siguen dependiendo de emociones, aun sabiendo que hay una forma diferente de hacerlo, una forma diferente y correcta de hacerlo bien. Y ahí es donde está la verdadera diferencia, no en lo que sabes, sino en lo que haces con lo que sabes. Si decides ignorarlo, probablemente el resultado va a ser el mismo que has visto hasta ahora en la mayoría de personas. Pero si decides adaptarte, aprender y empezar a integrar este tipo de herramientas en tu proceso, aunque sea poco a poco, la forma en la que interactúes con el mercado va a cambiar por completo. Evidentemente, no de un día para otro, no de forma mágica, pero sí de forma progresiva. Empiezas a cometer menos errores, empiezas a tomar decisiones más estructuradas, empiezas a entender el mercado desde otra perspectiva y con el tiempo eso se acumula, porque al final en el trading no gana el que tiene una operación perfecta, gana el que es consistente durante muchas operaciones. Y la consistencia no viene de la emoción, viene del proceso. Si quieres pasar de la idea a algo totalmente práctico, el siguiente paso
paso es ver cómo se construye un sistema de trading con inteligencia artificial real desde cero. Cómo definimos la lógica, cómo la convertimos en un bot y cómo la ponemos a trabajar en una plataforma como MetaTrader. Te dejo aquí el vídeo donde te enseño paso a paso, creamos un bot IA desde cero y lo conectamos a la infraestructura para que veas todo esto en acción, aplicado en un caso real. Haz clic ahora y seguimos allí construyendo juntos.